Buenos días a todos. En la clase de hoy vamos a dar inicio a la unidad 7 acerca del metabolismo oxidativo. En esta primera presentación hablaremos sobre algunos principios generales acerca de las oxidaciones biológicas y luego nos concentraremos específicamente en la oxidación de piruvato. Aunque la glucosa es una fuente de energía para casi todas las células, no es el único combustible del metabolismo, ni la glicólisis es la única vía catabólica que produce energía. De hecho, las células que dependen exclusivamente de la glicólisis para cubrir sus requerimientos energéticos desperdician la mayor parte de la energía química potencial contenida en la glucosa. Y esto se debe a que en realidad la glicólisis libera solo una pequeña porción de toda la energía contenida en la glucosa, ya que el producto de la vía, que es el lactato, tiene el mismo estado de oxidación que la sustancia de partida, que es la glucosa. Recordemos que la generación de energía a nivel del catabolismo se da por las sucesivas oxidaciones del átomo de carbono de los combustibles. Entonces, como la glicólisis no implica un cambio neto en la oxidación del carbono, de los carbonos de la glucosa, entonces la cantidad de energía liberada es en realidad muy pequeña. Es por eso que aquellas células que basan su obtención de energía exclusivamente en la vía glicolítica, en realidad solamente aprovechan una pequeñísima porción de toda la energía contenida en la glucosa. Es la posterior oxidación de los productos de la glicólisis, ya sea piruvato o lactato, hasta dióxido de carbono y agua, donde se libera prácticamente la totalidad de la energía contenida en la glucosa. Es decir, es en las etapas posteriores de oxidación donde se obtiene un rendimiento máximo de toda la energía contenida en los diferentes combustibles. La mayor parte de la energía generada en el catabolismo deriva entonces de la oxidación completa de los combustibles biológicos, carbohidratos, lípidos, proteínas, cetoácidos y otros, hasta dióxido de carbono y agua. La oxidación de los combustibles es un proceso convergente y transcurre en etapas. Bien, decíamos que la oxidación de los combustibles es un proceso convergente y que transcurre en etapas. ¿Cuáles son las etapas que implican las oxidaciones biológicas y por qué decimos que es un proceso convergente? En realidad hay una primera etapa que es diferente según el tipo de combustible, que consiste en la generación de un fragmento activado de dos carbonos que es el acetil coenzima A. ¿Por qué hablamos de un fragmento activado? Sabemos que la unión de un grupo acilo al sulfidrilo de la coenzima A forma un grupo tioéster. El grupo tioéster contiene un enlace de alta energía. La formación de acetil-CoA se da de manera diferente según el tipo de combustible. En el caso de la glucosa, se da por descarboxilación oxidativa del piruvato, en la que se libera dióxido de carbono generando NADH. En el caso de los ácidos grasos, la formación de acetil-CoA se da por el proceso conocido como beta oxidación. Y en el caso de los aminoácidos dependerá de cada tipo de aminoácido. Entonces, esta primera etapa de las oxidaciones es diferente según el tipo de combustible, pero todos convergen en la formación de acetil coenzima A. Es por eso que decimos que es una vía convergente. De hecho, la segunda etapa del metabolismo oxidativo ya es la misma para todas las moléculas de acetil-CoA generadas, ya sea a partir de la glucosa, de los ácidos grasos. Y esta segunda etapa consiste en la oxidación del fragmento de dos carbonos mediante el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o llamado también ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. En esta vía metabólica, de la cual hablaremos en una presentación posterior, se libera dióxido de carbono y se generan transportadores electrónicos reducidos en forma de
NADH y FADH2. En una tercera etapa, estos transportadores reducidos entregarán sus electrones a un sistema de transporte electrónico que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria. Entonces se reoxidan estos equivalentes de reducción en forma de NADH y FADH2. El transporte de electrones libera energía, la cual es aprovechada para la síntesis de ATP. Debido a que esta síntesis de ATP emplea la energía liberada por procesos oxidativos, entonces a este proceso se conoce como fosforilación oxidativa. A lo largo de estas presentaciones hablaremos con más detalle de cada una de estas tres etapas. En la clase de hoy nos concentraremos en lo que sería la primera etapa de las oxidaciones biológicas y específicamente la que afecta a la glucosa, es decir, la conversión de piruvato a acetilcoenzima A con generación de dióxido de carbono y NADH. En cuanto a la primera etapa para los ácidos grasos, que es la beta-oxidación, la estudiaremos más adelante cuando entremos en metabolismo de lípidos. En este diagrama veremos las etapas del metabolismo oxidativo. Partiendo de los diferentes combustibles, en el caso de la glucosa, por glicólisis, esta se convierte en piruvato, el cual por un proceso de descarboxilación oxidativa libera dióxido de carbono generando acetilcoenzima A y NADH. Fíjense que esta primera etapa ocurre por un mecanismo independiente en el caso de los aminoácidos y de los ácidos grasos. Pero todos ellos, estos tres tipos de combustibles, van a generar acetilcoenzima A. Entonces, la generación de un fragmento activado de 2 carbonos en forma de acetilcoenzima A constituye la primera etapa del metabolismo oxidativo. En la segunda etapa, este resto de 2 carbonos en forma de acetilcoenzima A se oxida totalmente mediante el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, generando 2 moléculas de dióxido de carbono y equivalentes de reducción en forma de NADH y FADH2. Como podemos ver aquí por la flecha, el NADH también procede de la descarboxilación oxidativa del piruvato. Entonces, esto constituye la segunda etapa del metabolismo oxidativo. Entonces podemos decir que la segunda etapa está dada por la oxidación de los fragmentos de 2 carbonos, o sea, el acetilcoenzima A, mediante el ciclo de los ácidos tricarboxílicos con generación de equivalentes de reducción, es decir, transportadores electrónicos reducidos. Y finalmente, estos transportadores de electrones entregarán sus electrones, es decir, se reoxidan en la cadena respiratoria, entregando sus electrones al oxígeno molecular, que se reduce para formar agua, dejando a estos transportadores en sus formas oxidadas. Es decir, el NADH entrega sus electrones y se convierte en NAD o NAD oxidado, y el FADH2 entrega sus electrones y se convierte en FAD. Este transporte de electrones implica liberación de energía, es decir, un proceso exergónico, ya que los electrones van pasando de un transportador electrónico a otro hasta llegar al aceptor final, que es el oxígeno. La energía liberada en el proceso se aprovecha para sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico, proceso conocido como fosforilación oxidativa. Todo este conjunto de eventos constituye lo que sería la tercera etapa del metabolismo oxidativo. Entonces, como les decía, en la presentación de hoy hablaremos exclusivamente de lo que transcurre en la primera etapa y específicamente lo que afecta al producto final de la glicólisis, que es el piruvato. Así vamos a hablar de la descarboxilación oxidativa del piruvato.
Los eventos que transcurren en las etapas 2 y 3 serán abordados en las próximas clases. Entonces, como decíamos, la primera etapa es distinta para glucosa, ácidos grasos y aminoácidos e incluye solo deshidrogenaciones. La segunda etapa comprende el ciclo de ácido cítrico o ciclo de Krebs y constituye la ruta de oxidación de los intermediarios procedentes de todos los combustibles metabólicos, generando transportadores electrónicos reducidos. Y finalmente, en la tercera etapa transcurre la reoxidación de estos transportadores electrónicos con reducción del oxígeno molecular. Y esta última etapa es la que determina el máximo rendimiento energético de las oxidaciones. Hay dos tipos de enzimas principales que catalizan las reacciones de oxidación en el metabolismo energético, y estas son las deshidrogenasas y las oxidasas. Las deshidrogenasas son aquellas enzimas, todas pertenecen a la clase 1, ¿verdad?, de óxido reductasas. En particular, las deshidrogenasas oxidan retirando equivalentes de reducción del sustrato, es decir, protones y electrones. Podemos decir también que retiran átomos de hidrógeno y los transfieren a un aceptor diferente al oxígeno. Es decir, las deshidrogenasas son enzimas que oxidan sin oxígeno, ya que los hidrógenos retirados del sustrato son transferidos a un aceptor oxidado, que puede ser el NAD, el NADP o el FAT. Es decir, todos estos transportadores oxidados, ¿verdad?, recibirán los átomos de hidrógeno y electrones, ¿verdad?, de los diferentes sustratos. Estas enzimas, las deshidrogenasas, catalizan la mayor parte de las reacciones de oxidación del catabolismo. Es decir, la mayoría de las reacciones del metabolismo oxidativo son catalizadas por deshidrogenasas, es decir, por enzimas que oxidan sin oxígeno. Por otra parte, tenemos también las oxidasas, que son una minoría. Son enzimas en las que el aceptor de los equivalentes de reducción es el propio oxígeno, es decir, la molécula de oxígeno. Particularmente esto se da en la última reacción de la cadena respiratoria, de la cadena transportadora de electrones, que transfiere los electrones al aceptor final de la cadena, que es el oxígeno molecular, para dar agua. Entonces, es importante entender esta diferencia, ¿verdad? Las deshidrogenasas oxidan sin oxígeno. Transfieren los electrones a un aceptor oxidado, que puede ser cualquiera de estos. Y en el caso de las oxidasas, son enzimas que oxidan con oxígeno, es decir, los electrones son transferidos directamente al oxígeno molecular. Hablemos ahora más específicamente de la etapa 1 de las oxidaciones biológicas. Esta etapa está formada por una familia de rutas que actúan por separado sobre los hidratos de carbono, los ácidos grasos y los aminoácidos. En el caso de los hidratos de carbono, el piruvato procedente de la glicólisis se oxidará a acetilcoenzima A mediante una enzima, un complejo multienzimático conocido como piruvato deshidrogenasa. En el caso de los ácidos grasos, el acilcoenzima A, por una vía metabólica conocida como beta-oxidación, genera numerosas moléculas de acetilcoenzima A. En el caso de los aminoácidos, luego de la pérdida del grupo amino, diversas vías generan acetilcoenzima A, piruvato o bien intermediarios del ciclo de Krebs a partir de los diferentes cetoácidos. Entonces, de esta manera, los esqueletos carbonados de los aminoácidos pueden incorporarse a la etapa 2 del metabolismo oxidativo. En esta clase vamos a abocarnos a analizar la primera etapa de las oxidaciones que afecta a los hidratos de carbono, específicamente a la glucosa. La oxidación del piruvato es la ruta de entrada principal del carbono de la glucosa al ciclo del ácido cítrico.
Esta reacción está catalizada por un complejo multienzimático llamado piruvato deshidrogenasa. Sus siglas son PDH. La reacción catalizada por esta enzima tiene esta estequiometría: piruvato más coenzima A más NAD oxidado para dar acetil-CoA más dióxido de carbono y NADH. Es decir, en la reacción catalizada por esta enzima, una molécula de piruvato se descarboxila y se oxida para dar acetil coenzima A más dióxido de carbono y NADH, es decir, se verifica que aquí hay una deshidrogenación, ¿verdad? Se sustraen hidrógeno del sustrato y son transferidos al NAD oxidado, que es un cofactor transportador de electrones, para formar el NADH. Entonces podemos catalogar a esta reacción como una descarboxilación oxidativa, porque el piruvato se descarboxila y se oxida. La reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa es una reacción irreversible con un valor de delta G estándar de menos 33 kilojoules por mol, lo cual no debería extrañarnos puesto que es una descarboxilación. Nosotros sabemos que todas las reacciones de descarboxilación son altamente exergónicas, por tanto serán reacciones irreversibles. En esta figura se observa una microfotografía electrónica del complejo piruvato deshidrogenasa de Escherichia coli. Como podemos ver, bueno, son complejos multienzimáticos, por eso son estructuras realmente de gran tamaño, ¿verdad? Formados por varias, numerosas subunidades proteicas, ¿verdad? Dando unas estructuras bastante regulares y ordenadas que estudiaremos posteriormente. Entonces, podemos definir a la piruvato deshidrogenasa como un complejo multienzimático localizado en la matriz mitocondrial formado por tres enzimas, en realidad varias copias, múltiples copias de cada una de ellas. Tenemos entonces la enzima E1, llamada también piruvato descarboxilasa o piruvato deshidrogenasa propiamente dicha, la E2 o dihidroalipamida transacetilasa y la E3 o dihidrolipoamida deshidrogenasa. Entonces, en realidad el complejo multienzimático está formado por múltiples copias de la E1, múltiples copias de la E2 y de la E3. Este complejo multienzimático, además, requiere de la presencia de 5 coenzimas, 5 cofactores. El pirofosfato de tiamina, cuyas siglas son TPP, que actúa asociado a la E1, es el cofactor de la E1. El ácido lipoico, que es cofactor de la E2, en realidad se encuentra covalentemente unido a la E2. La nicotinamida adenina-dinucleótido o NAD, que es cofactor de la E3. Asimismo, la flavina adenina-dinucleótido o FAT, también cofactor de E3. Y por último, la coenzima A, cofactor de E2. De estas 5 coenzimas, hay 3 que actúan unidos covalentemente a las enzimas, a los componentes enzimáticos, que son el pirofosfato de tiamina, el ácido lipoico y la flavina adenina dinucleótido o FAD, FAD. Estos, por ende, no aparecen en la estequiometría, es decir, no se consumen durante la reacción. Sin embargo, hay otros dos, la nicotinamida adenina dinucleótido y la coenzima A, que son cofactores solubles y que difunden en el medio de reacción y actúan en realidad como cosustratos. El complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa, como decíamos, está formado por múltiples subunidades. Para dar un ejemplo, el complejo multienzimático de la bacteria E. coli tiene un peso aproximado de 4.600 kilodaltons y está constituido por 24 subunidades de E2, es decir, de la dihidrolipoil transacetilasa, que se organizan como en trímeros ubicados en cada uno de los vértices de una estructura cúbica.
Alrededor de estos se agrupan 24 subunidades de la E1 o piruvato deshidrogenasa, ¿verdad?, en torno a las primeras que están en la porción central. Las 24 unidades de E1 se asocian formando dímeros en cada una de las aristas del cubo. Y junto con estas se encuentran las 12 subunidades de la E3 o dihidrolipoil deshidrogenasa, que también se asocian formando dímeros en cada una de las 6 caras de este cubo. Aquí podemos observar lo que sería la estructura completa, ¿verdad? Podemos ver en el centro se encuentran las bolas de color verde que representan a los trímeros de E2, ¿verdad?, asociados formando esta estructura cúbica, y por fuera de esta entonces se encuentran las subunidades de E1 y E3 asociados, como lo hemos explicado recientemente. En el caso de los eucariotas, la piruvato deshidrogenasa presenta mucho mayor tamaño, es decir, presenta mayor cantidad de subunidades de estos 3 tipos de enzimas. Particularmente está compuesta por 20 trímeros E2, es decir, hay 60 subunidades E2, 45 heterotetrámeros de E1 formados por cadenas alfa 2 y beta 2 y 9 homodímeros E3. Además de esto, están presentes algunas proteínas adicionales. Hay 12 copias de la proteína de unión AE3, además de enzimas que cumplen un rol regulador, ¿verdad?, de la piruvato deshidrogenasa, que es la piruvato deshidrogenasa quinasa y la fosfoproteína fosfatasa. En esta tabla se presenta un resumen de las coenzimas y grupos prostéticos de la piruvato deshidrogenasa. Tenemos entonces la tiamina pirofosfato, derivada de la vitamina B1, que se encuentra unida a la subunidad E1 del complejo, y su función es decarboxilar el piruvato generando un carbanión llamado hidroxietil TPP. Es un intermediario dentro de lo que es el mecanismo de reacción, ¿verdad? Después tenemos el ácido lipoico, que actúa unido covalentemente a un residuo de lisina en la E2, formando la coenzima activa, que sería la lipoamida. Este tiene como función aceptar el carbanión en forma de hidroxietil, ¿verdad?, que procede del TPP en forma de un grupo acetilo. Es decir, en esa transferencia del fragmento de 2 carbonos de hidroxietil TPP a la lipoamida, se produce la oxidación de este resto de 2 carbonos generando el grupo acetilo. La coenzima A, que deriva de la vitamina ácido pantoténico o vitamina B5, constituye el sustrato para la E2. Este es un cofactor difusible. Entonces, esta coenzima A va a aceptar el grupo acetilo, que será transferido del acetil lipoato a la coenzima A para formar la acetil coenzima A. Después tenemos la flavina adenina dinucleótido o FAD, que deriva de la vitamina B2 o riboflavina. Esta se encuentra unida covalentemente a la enzima E3 y será reducido por la lipoamida durante la reacción. O sea, el rol del FAT en realidad es reoxidar a la dihidrolipoamida a lipoamida. Y finalmente el NAD o nicotinamida adenina dinucleótido es también un sustrato para E3, es un cofactor difusible, no está unido a la enzima, a diferencia de lo que ocurre con el FAD. Entonces, es un sustrato para la E3. En la reacción, la E3 reoxida al FADH2, que se redujo previamente, lo reoxida a FAD, reduciendo el NAD a NADH, que será también un producto de la reacción. Los cofactores difusibles, que son la coenzima A y el NAD, actúan como cosustratos y es por eso que
aparecen en la estequiometría de la reacción. Como podemos ver aquí, la reacción está dada por el piruvato más la coenzima A y el NAD oxidado para dar coenzima A más dióxido de carbono y NADH. Fíjense entonces que estos cofactores, coenzima A y NAD, estos dos, actúan a la vez como sustratos de la piruvato deshidrogenasa. Es por eso que se conocen como cosustratos. Si bien la reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa parece relativamente sencilla cuando nos fijamos en la estequiometría de la reacción, en realidad esta transcurre en varias etapas, mediante un mecanismo bastante complejo en el cual participan los tres componentes enzimáticos, la E1, la E2 y E3, y sus respectivos cofactores. En este esquema se muestra, digamos en forma resumida, todas las etapas de ese mecanismo de reacción. Podemos ver entonces que aquí tenemos a los tres componentes enzimáticos, la E1 o piruvato descarboxilasa con su cofactor que es el TPP o tiamina pirofosfato, la E2 o dihidrolipoil transacetilasa con su cofactor ácido lipoico o lipoamida, ¿verdad? Aquí vemos el otro cofactor que es en realidad cosustrato, que es coenzima A. Y finalmente la E3 o dihidrolipoil deshidrogenasa con sus cofactores FAT y NAT oxidados. Veamos entonces cómo transcurre este proceso. En la primera etapa del mecanismo, el piruvato sufre descarboxilación por la piruvato descarboxilasa que es la E1, ¿verdad? Se libera entonces dióxido de carbono, que procede de este grupo carboxilo, y el fragmento de dos carbonos quedará unido al TPP formando hidroxietil TPP. ¿Sí? Entonces la primera etapa consiste en la reacción entre piruvato y tiamina pirofosfato para dar dióxido de carbono e hidroxietil TPP. En una segunda etapa, el fragmento de dos carbonos en forma de hidroxietil es transferido del TPP a la lipoamida, que está unida covalentemente a la E2, ¿verdad? Entonces, este fragmento de hidroxietil se transfiere a la lipoamida y al mismo tiempo en que se produce esa transferencia, también se oxida el fragmento de dos carbono a acetilo, reduciendo el disulfuro a sulfidrilo. Todo esto es realizado por la E2 o dihidrolipoil transacetilasa, que da como productos entonces acetil lipoato y tiamina pirofosfato. Fíjense que en esta reacción se libera nuevamente el TPP, es decir, se regenera el cofactor de la E1, por eso este no aparece en la estequiometría porque no se consume. Como producto de esta reacción se generó el acetil lipoato. Fíjense que en esta reacción ya se produjo la oxidación del fragmento de dos carbonos. ¿Y quién se redujo? El lipoato, a dihidrolipoato. Bien, en la tercera reacción, también a cargo de la E2, el grupo acetilo es transferido del lipoato, del dihidrolipoato, a la coenzima A, ¿sí? Para dar el producto que es acetil coenzima A y dihidrolipoato, es decir, el ácido lipoico reducido. Fíjense que hasta aquí se consume el lipoato oxidado y se ha generado lipoato reducido en forma de dihidrolipoato, ¿sí? Entonces, la segunda y la tercera reacción del mecanismo son catalizadas por la E2 o dihidrolipoil transacetilasa. En la cuarta reacción se produce la reoxidación del dihidrolipoato a ácido lipoico o lipoato oxidado mediante el aceptor de hidrógenos FAD, flavina adenina dinucleótido, que se encuentra unido covalentemente a la E3. La E3 se denomina dihidrolipoil deshidrogenasa. Justamente este nombre hace alusión a la función que tiene esta enzima, que consiste en oxidar al dihidrolipoato a lipoato, reduciendo al FAD a FADH2. Y finalmente,
en una quinta reacción, se produce la reoxidación del FADH2 que transfiere sus hidrógenos al NAD oxidado para dar NADH y restituir el FAD oxidado. Y aquí se completa entonces la reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa. Entonces, como pudimos ver, hay participación de la E1 o piruvato descarboxilasa, la E2 o dihidrolipoil transacetilasa, y en las etapas finales participa la E3 o dihidrolipoil deshidrogenasa. Si nos concentramos en este mecanismo, podemos ver que hay tres cofactores que se consumen pero se vuelven a regenerar, por tanto no hay consumo neto de los mismos. Son el TPP, ¿verdad? El ácido lipoico oxidado, porque este se reduce y luego se reoxida, entonces no hay consumo neto de ácido lipoico, y lo mismo con el FAD, ¿verdad? El FAD se reduce por acción del dihidrolipoato, pero luego se reoxida en la penúltima acción. Entonces, ¿cuáles son los cofactores que realmente se consumen? La coenzima A, ¿verdad? Que se libera en forma de acetil coenzima A, y el NAD oxidado que queda como producto en forma de NADH. Hablemos ahora de las coenzimas que participan en la reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa. Y en realidad de todas ellas ya hemos hablado en la unidad de biocatálisis, cuando hablamos de los cofactores, pero haremos en esta ocasión una breve revisión de los conceptos fundamentales. Entonces, hablemos primeramente de la tiamina pirofosfato, que es la coenzima o cofactor de la E1. Es una coenzima derivada de la vitamina B1 o tiamina. Esta es su estructura, como podemos ver, contiene dos anillos heterocíclicos. Una pirimidina sustituida, que podemos ver aquí, ¿verdad?, unida a través de un grupo metileno a un anillo tiazol. En este anillo tiazol es que se encuentra la porción activa de la coenzima, que como veremos posteriormente es este carbono 2, que está entre el nitrógeno y el azufre. La presencia del nitrógeno en esta posición, capaz de aportar un par de electrones, hace que se forme un doble enlace con este carbono, lo cual carga negativamente a este carbono, generando un carbanión, ¿sí? Y ese carbanión es la porción reactiva de la tiamina en forma de tiamina pirofosfato, que es el cofactor. Bueno, para generar, esta es la estructura de la tiamina, para generar el cofactor debe fosforilarse el OH de esta estructura. Entonces, la tiamina se transforma en pirofosfato de tiamina a través de una reacción de pirofosforilación que es dependiente de ATP. En esta reacción, entonces, se libera AMP y da como producto tiamina pirofosfato, que es la estructura que tenemos aquí. Como decíamos, la porción activa o el carbono activo en la estructura es el que se encuentra en el anillo tiazol, que quedará en forma de carbanión. En cuanto a la tiamina pirofosfato, es muy importante destacar que es la coenzima de todas las descarboxilaciones de los alfa-cetoácidos, es decir, participa en la descarboxilación oxidativa del piruvato, también del alfa-cetoglutarato. La descarboxilación del alfa-cetoglutarato está dada por una enzima llamada alfa-cetoglutarato deshidrogenasa que participa en el ciclo de Krebs. También la tiamina pirofosfato participa en la descarboxilación oxidativa de los cetoácidos procedentes de los aminoácidos valina, leucina e isoleucina. Y finalmente también participa en la transferencia de unidades de dos carbonos mediada por las enzimas transcetolasas de la vía de las pentosas fosfato. Aquí se ilustra en este diagrama algunas de estas reacciones. Podemos ver, por ejemplo, en la figura A, ¿verdad?, como el TPP o tiamina pirofosfato actúa como cofactor de la transcetolasa, que cataliza la reacción entre ribosa 5-fosfato y celulosa 5-fosfato
para dar C-doptulosa 7-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Como recordarán ustedes, esta es una de las reacciones de la fase no oxidativa de la vía de las pentosas. Aquí vemos a la tiamina pirofosfato como cofactor de la enzima piruvato deshidrogenasa, que es la que estamos estudiando, ¿verdad? Podemos ver también aquí a la tiamina pirofosfato como cofactor de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que cataliza la descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato para dar succinil-CoA. Esta es una de las reacciones más importantes del ciclo de Krebs. En el caso de la piruvato deshidrogenasa, lo que se une al TPP es un fragmento hidroxietil, ¿verdad? Como el piruvato es un cetoácido de 3 carbonos, al descarboxilar se queda un fragmento de 2 carbonos en forma de hidroxietil. Entonces el intermediario se llama hidroxietil TPP. En el caso de la reacción catalizada por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, como el alfa-cetoglutarato tiene 5 carbonos, al producirse la descarboxilación queda un fragmento de 4 carbonos en forma de hidroxibutiril. Entonces el intermediario que forma con el TPP es el hidroxibutiril TPP. La siguiente coenzima que participa del proceso es la lipamida. La lipamida es un derivado del ácido lipoico, que como decíamos se une covalentemente a la E2 en un residuo de lisina. Entonces el grupo carboxilo del ácido lipoico reacciona con el grupo amino, el epsilon amino de una lisina, formando un enlace amida. De ahí viene entonces el nombre de la coenzima, que es lipoamida. Bueno, esta lipoamida tiene un grupo disulfuro interno, que es el propio del ácido lipoico, ¿verdad? Viene del ácido lipoico, es el ácido 6,8-ditíooctanoico. Este grupo disulfuro actúa como oxidante y puede aceptar hidrógeno de un sustrato, ¿verdad? Entonces, este grupo disulfuro de la lipoamida es el responsable de oxidar al grupo hidroxietil, ¿verdad? Como veremos posteriormente. Entonces, cuando la lipoamida sustrae 2 átomos de hidrógeno o 2 protones y 2 electrones de un sustrato, entonces se convierte en dihidrolipoamida. Entonces, la reducción del grupo disulfuro de la lipoamida genera dihidrolipoamida, sería el derivado de ácido lipoico reducido. Ahora, en este caso, el sustrato que proporcionará el par de electrones para reducir a la lipoamida es el resto hidroxietil unido al TPP. Otra coenzima que participa como cosustrato en la reacción de la piruvato deshidrogenasa es la coenzima A. La coenzima A deriva de la vitamina B5 o ácido pantoténico. Esta es la estructura del ácido pantoténico. Como podemos ver, este ácido se forma por la unión entre el ácido pantoico, que es un hidroxiácido, y un beta-aminoácido, que es la beta-alanina, formando entre ellos un enlace amida. Entonces, la unión entre el ácido pantoico y beta-alanina constituye el ácido pantoténico. El ácido pantoténico, a su vez, esta sería la vitamina, ¿verdad?, forma parte de esta estructura más compleja que es la coenzima A. Podemos ver aquí entonces, dentro de lo que es la estructura de la coenzima A, esta porción marcada en naranja corresponde al ácido pantoténico, es decir, la vitamina. Como podemos ver, dentro de esta estructura, el ácido pantoténico se une por un lado mediante un enlace amida a la cisteamina, ¿verdad?, y por el otro a un nucleótido difosfato, que es el ADP. Entonces, esta es la estructura de la coenzima A. Recuerden entonces que la vitamina ácido pantoténico forma parte de la coenzima A. Entonces, aquí tenemos la estructura de la coenzima A
es importante recordar que dentro de esta estructura bastante compleja, la porción activa la constituye el grupo sulfidrilo procedente de la cisteamina. ¿Sí? Recuerden que la coenzima A tiene como función ser un portador y activador de grupos acilo. La coenzima A se sintetiza a partir del ácido pantoténico por reacción de este con el ATP y beta-mercaptoetilamina. Participa entonces en la activación y transferencia de grupos acilo, es decir, derivados de ácidos carboxílicos. De ahí que van a escuchar con frecuencia hablar, por ejemplo, de acetil, coenzima A, malonil, coenzima A, butiril, succinil, coenzima A, palmitoil, porque la coenzima A puede unirse a diferentes grupos acilo. Ahora, en la reacción que nos ocupa hoy, nos interesa el derivado coenzima A del acetato o acetilo, que es el acetil coenzima A. Entonces, esta reacción, esta activación de grupos acilo por parte de la coenzima A se debe a que el grupo sulfidrilo de la beta-mercaptoetilamina tiene poder nucleófilo que ataca al carbono carbonilo en este caso del tioéster acetil-lipoamida, para generar acetil coenzima A, un tioéster soluble de alta energía de hidrólisis. De esta manera, el acetil coenzima A constituye un grupo acetilo activado y esto le permite participar posteriormente de otras reacciones, como por ejemplo el ciclo de Krebs, ¿verdad? Otra coenzima muy importante que participa en la descarboxilación oxidativa del piruvato es la flavina adenina dinucleótido o FAD o FAD. Esta es derivada de la vitamina B2 o riboflavina. La riboflavina o vitamina B2 está compuesta por un anillo de isoaloxacina unido a un ribitol, a un derivado de la ribosa. Este anillo de isoaloxacina es un anillo heterocíclico que contiene nitrógeno y debido a la presencia de dobles enlaces conjugados es capaz de aceptar dos electrones o bien dos equivalentes de reducción. Por tanto, el FAD se comporta como un transportador o aceptor de electrones. Las enzimas que usan coenzimas flavínicas, como la flavina adenina dinucleótido o la flavina mononucleótido, son conocidas con el nombre de flavoproteínas. Por tanto, podemos considerar a la piruvato deshidrogenasa una flavoproteína. Entonces, aquí podemos ver la estructura de la riboflavina. Este es el anillo de isoaloxacina. Como vemos, es un anillo heterocíclico nitrogenado unido al ribitol, ¿verdad? Entonces, esta es la riboflavina. Ahora bien, ¿de qué manera se convierte en las coenzimas, que son flavina mononucleótido y flavina adenina dinucleótido? En primer lugar, por fosforilación con ATP, se le transfiere un grupo fosfato al ribitol, al OH del ribitol, para dar la flavina mononucleótido, que es una de las coenzimas flavínicas. Posteriormente, la flavina mononucleótido puede reaccionar con otra molécula de ATP que le transfiere AMP, le transfiere adenilato, formando entonces la flavina adenina dinucleótido. Fíjense que hasta aquí es la estructura de la flavina mononucleótido, ¿sí? Y si a esto le agregamos AMP, adenosina monofosfato, entonces lo que tenemos es un dinucleótido. De ahí el nombre de flavina dinucleótido. Y la última coenzima que debemos mencionar es la nicotinamida adenina dinucleótido, más conocida como NAP. Esta deriva de la vitamina B3 o niacina. La niacina
debe reaccionar con el ATP para dar la coenzima activa, como veremos posteriormente. Aquí se puede observar esquemáticamente la estructura del NAD o NAD. Esta estructura también es un anillo heterocíclico nitrogenado, le permite incorporar un ion hidruro, es decir, un protón con dos electrones, o un hidrógeno más un electrón, ¿verdad? Entonces, este ion hidruro ingresa en el anillo, ¿verdad? Dando el NADH reducido. Esta molécula, este compuesto, el NAD o nicotinamida adenina de nucleótido, es el cofactor de la mayoría de las enzimas deshidrogenasas que participan en el metabolismo oxidativo. Es un ion hidruro del sustrato el que reduce el NAD oxidado a NADH. Podemos decir entonces que él es capaz de aceptar dos equivalentes de reducción, es decir, dos electrones, pero solamente puede incorporar un átomo de hidrógeno, es decir, un solo protón, ¿verdad? Por eso es que podemos decir que el NAD acepta en su estructura un átomo de hidrógeno más un electrón libre o un ion hidruro y deja un protón libre. Por eso en la estequiometría siempre aparece NADH más protón. En esta figura se muestra la síntesis de las coenzimas de nicotinamida, NAD y NAD-fosfato, a partir de sus precursores vitamínicos, niacina, ácido nicotínico, o nicotinamida. Cualquiera de estos compuestos vitamínicos reaccionan primeramente con PRPP o fosforibosilpirofosfato para formar el mononucleótido de nicotinamida. Posteriormente, este mononucleótido reacciona con el ATP para generar el dinucleótido de nicotinamida y adenina o NAD. El NAD puede ulteriormente reaccionar con el ATP, el cual fosforila el OH del carbono 2 de la ribosa para dar el NAD-fosfato. Entonces hay dos coenzimas de nicotinamida, el NAD o NAD y el NAD-fosfato. Ambos actúan como cofactores de enzimas deshidrogenasa. En el caso del NAD-fosfato, particularmente lo conocemos como coenzima de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que cataliza la primera reacción de la vía de las pentosas fosfato. En cuanto al NAD o NAD, constituye la coenzima de la mayor parte de las deshidrogenasas que podemos encontrar en el metabolismo oxidativo. El NAD puede sintetizarse también a partir del triptófano, el aminoácido triptófano, que al metabolizarse da un intermediario conocido como quinolinato, a partir del cual transcurre la síntesis de nuevo del NAD. Bien, ahora que ya hemos descrito a las diferentes coenzimas que participan en la reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa, vamos a revisar nuevamente el mecanismo completo de la reacción y describir las diferentes etapas. Entonces, en un primer paso se produce la descarboxilación del piruvato por acción de la E1 o piruvato deshidrogenasa propiamente dicha, reacción en la cual participa el TPP, diamina pirofosfato, liberando dióxido de carbono y generando hidroxietil TPP. En el paso 2, el fragmento de dos carbonos en forma de hidroxietil es transferido del TPP a la lipoamida unida covalentemente a la E2 para formar acetil dihidrolipoamida, liberando nuevamente el TPP. A continuación, la acetil-lipoamida, que está unida covalentemente a la enzima 2 o dihidrolipoil transacetilasa, transfiere el grupo acetilo de la lipoamida, de la dihidrolipoamida, a la coenzima A, generando acetilcoenzima A y liberando la lipoamida en estado reducido, es decir, en forma de dihidrolipoamida. Entonces, los pasos 2 y 3 son catalizados por la E2.
Posteriormente, en el paso 4, la dihidrolipoamida se reoxida a lipoamida por acción de la E3 que utiliza como cofactor al FAD. ¿Sí? Entonces, la dihidrolipoamida transfiere dos hidrógenos al FAD o FAD para formar FADH2, regenerando la lipoamida en su forma oxidada. Esta es la reacción 4. Y en la última etapa, que sería la reacción 5, el FADH2 se reoxida a FAD, reduciendo el NAD oxidado a NADH. Entonces, como podemos ver, de los 5 cofactores, 3 de ellos se reponen y quedan sin modificaciones luego de la reacción, que son el TPP, ¿verdad?, que se une al fragmento de 2 carbonos, pero posteriormente vuelve a liberarse. La lipoamida, que se reduce durante la reacción, pero luego se reoxida, ¿verdad? Y el FAD, que también se reduce durante la reacción, pero luego se reoxida. Los dos cofactores que se consumen y por ende aparecen en la estequiometría de la reacción son el NAD y la coenzima A. ¿Cuál es el rol de la tiamina pirofosfato en el mecanismo de la reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa? Como ya dijimos, la tiamina pirofosfato es el cofactor de la enzima E1, de la piruvato deshidrogenasa propiamente dicha. En esta figura se muestra el anillo tiazol, ¿verdad?, con un carbono cargado negativamente, es decir, la tiamina pirofosfato está en forma de carbanión. Los carbaniones son altamente reactivos, por tanto, esta constituye la porción activa de la coenzima. Entonces, este carbono cargado negativamente hace un ataque nucleófilo al carbono carbonilo del piruvato, al carbono 2 del piruvato, con lo cual se rompe el doble enlace, formándose un intermediario tetraédrico, y luego cuando se vuelve a formar el doble enlace, esto provoca la eliminación del dióxido de carbono, es decir, la eliminación del grupo carboxilo que sale en forma de dióxido de carbono, generando un fragmento de 2 carbonos en forma de hidroxietil. Entonces, hay una descarboxilación y el fragmento de 2 carbonos en forma de hidroxietil queda unido a la tiamina pirofosfato, generando el intermediario hidroxietil TPP. Esa es la primera reacción del mecanismo que habíamos mostrado. En el segundo paso transcurre la transferencia del fragmento de 2 carbonos del hidroxietil TPP a la lipoamida para generar acetil lipoamida, liberando la tiamina pirofosfato. En este proceso, como podemos ver aquí en el mecanismo, la carga negativa del carbanión del hidroxietil TPP hace un ataque nucleófilo al grupo disulfuro oxidado de la lipoamida. Entonces se rompe el enlace disulfuro, ¿sí?, y fíjense que acto seguido ocurre una oxidación en el fragmento de 2 carbonos, ¿sí? Se pierde este hidrógeno que vemos aquí, se forma un doble enlace, es decir, podemos ver que el grupo hidroxilo va a terminar convertido en carbonilo, ¿verdad? Y este carbono se separa del carbono del anillo tiazol del TPP. Se rompe este enlace que vemos aquí, liberando la tiamina pirofosfato en su forma carbaniónica, como se encontraba originalmente, y el fragmento de 2 carbonos ha quedado oxidado en forma de acetilo. Asimismo, el grupo sulfidrilo de la lipoamida que estaba oxidado formando disulfuro capturó un hidrógeno y quedó reducido en forma de dihidrolipoamida. A continuación, el grupo acetilo de la acetil dihidrolipoamida será transferido a la coenzima A
para generar acetilcoenzima A, que es uno de los productos, y dihidrolipamida. Es decir, deja libre al cofactor, pero lo deja reducido. Este es el paso 3, llevado a cabo por la enzima E2. En el paso anterior de la reacción ya se ha formado el principal producto de la piruvato deshidrogenasa, que es el acetilcoenzima A. Sin embargo, el cofactor de la enzima 2, que es la lipamida, ha quedado reducido como dihidrolipamida. Entonces, en el siguiente paso, catalizado por la E3 o dihidrolipamida deshidrogenasa, se llevará a cabo la reoxidación de la dihidrolipamida por acción de la coenzima FAD. Esta coenzima se encuentra en el sitio catalítico de la E3, muy cercano a dos residuos de cisteína, la cisteína 45 y la cisteína 48, que forman entre sí un puente disulfuro. Este puente disulfuro, presente en el sitio activo de la enzima, actúa como oxidante, sustrayendo los hidrógenos de la dihidrolipamida, con lo cual la dihidrolipamida se oxida y el puente disulfuro se reduce, quedando como dos grupos sulfidrilo. Esta reacción es una transferencia de disulfuro. Entonces, la E3 que estaba oxidada quedará reducida. En el paso siguiente, estos hidrógenos son transferidos de los grupos cisteína al FAD, quedando este reducido como FAD2. En este paso entonces se regenera la lipamida en su forma oxidada. En el último paso se produce la reoxidación del FADH2 por acción del cofactor soluble NAD o nicotinamida adenina dinucleótido. Entonces los equivalentes de reducción son transferidos del FADH2 al NAD para formar NADH, que es uno de los productos de la reacción, y FAD oxidado. Si analizamos la estequiometría de la reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa, esta pareciera ser una reacción relativamente simple. Sin embargo, como ya hemos visto, la misma transcurre a través de 5 etapas independientes en las cuales se forman y se consumen diferentes intermediarios, ¿verdad? Dando como productos acetilcoenzima A, dióxido de carbono y NADH. Fíjense que estas 5 reacciones son llevadas a cabo por una única enzima, en realidad un complejo multienzimático formado por 3 proteínas con actividades catalíticas independientes. Ahora, ¿cuál es la ventaja de que todas estas actividades enzimáticas estén concentradas en una sola enzima? ¿Cuál es la ventaja de este sistema en relación a lo que sería si estas reacciones fueran catalizadas por enzimas separadas, fueran reacciones independientes? Bien, en realidad, como sabemos, la velocidad de una reacción enzimática está limitada por la frecuencia con la cual las enzimas colisionan con su sustrato, es decir, la velocidad está relacionada a la probabilidad de que los sustratos se encuentren con el sitio catalítico de la enzima en cuestión. Entonces, cuando una serie de reacciones ocurre dentro de un complejo multienzimático, la distancia que el sustrato debe difundir entre los sitios activos es mínima, lo cual hace que la reacción sea mucho más eficiente, es decir, hay mucha mayor probabilidad de encuentro entre el sustrato y el sitio catalítico de la enzima. El traspaso, el traslado de los intermediarios metabólicos entre las sucesivas enzimas de una vía metabólica reduce la posibilidad de que estos intermediarios
se desvíen o difundan y reaccionen con otras moléculas, con lo cual se reduce al mínimo las reacciones colaterales y aumenta muchísimo la eficiencia del proceso. Por otra parte, el hecho de que esta secuencia de reacciones esté dada por un complejo multienzimático permite un mecanismo regulatorio coordinado del proceso de manera global. Ahora bien, podríamos preguntarnos de qué manera el fragmento de 2 carbonos que debe pasar de la enzima del sitio catalítico de la enzima E1, donde se une primeramente al TTP, luego debe pasar al sitio catalítico de la enzima E2 para ser transferido a la lipoamida y posteriormente a la coenzima A. Entonces, ¿de qué manera este fragmento de 2 carbonos se moviliza de un sitio a otro en el entorno catalítico de la enzima? Bien, la respuesta la tenemos en esta figura. Como pueden ver, esto corresponde a la lipoamida, ¿verdad? Aquí podemos ver al ácido lipoico formando el enlace amida con la lisina, con el grupo R de una lisina en el sitio catalítico de la E2, ¿verdad? Y esta estructura forma como un brazo móvil, ¿verdad? Que puede hacer este movimiento. Funciona como una bisagra, ¿verdad? Donde puede hacer este movimiento. Entonces, cuando el grupo hidroxietil se une a uno de estos 2 átomos de azufre, el movimiento de este brazo lipoilisilo permite que el fragmento de 2 carbonos pueda pasar de un sitio catalítico a otro para ir sufriendo las sucesivas reacciones. En esta figura se muestra el sitio catalítico de la E3, que como habíamos mencionado tiene como cofactores al FAD, que se encuentra unido covalentemente a esta, y también a la nicotinamida adenina dinucleótido, que es su cofactor soluble, ¿verdad? Habíamos visto que en el entorno de la enzima E3 transcurren las etapas 4 y 5 de la reacción. En la etapa 4, la dihidrolipoamida es oxidada por este grupo disulfuro formado entre la cisteína 43 y 48 del sitio catalítico de la enzima. Entonces, la dihidrolipoamida transfiere sus átomos de hidrógeno reduciendo a este grupo disulfuro, el cual posteriormente transfiere los hidrógenos al FAD para dar FADH2, y en el último paso el FADH2 se reoxida transfiriendo sus hidrógenos al NAD para formar NH2, NADH, que se libera del sitio de reacción. Recordemos que es un cofactor soluble. Dado que la reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa constituye un paso fundamental para el aprovechamiento de la energía contenida en la glucosa por oxidación, con generación de gran cantidad de ATP, y que además la conversión de piruvato en acetilcoenzima A es un proceso irreversible, resulta fundamental que este proceso esté estrechamente regulado y pueda responder a las necesidades energéticas de la célula. Entonces, por este motivo, la piruvato deshidrogenasa es una enzima que se encuentra estrechamente regulada, principalmente por mecanismo alostérico, es decir, por regulación alostérica, y también por mecanismos de regulación covalente. En cuanto a la regulación alostérica, la piruvato deshidrogenasa tiene como inhibidores alostéricos a 2 de sus productos, al NADH y acetilcoenzima A. Estas sustancias compiten con el NAD oxidado y la coenzima A por los sitios de unión a las enzimas correspondientes, es decir, el NADH toma el lugar del NAD en la E3 y el acetilcoenzima A toma el lugar de la coenzima A en la E2, impidiendo que la reacción pueda continuar.
Por otra parte, la piruvato deshidrogenasa se encuentra sometida a mecanismos de regulación covalente por ciclos de fosforilación-desfosforilación. La piruvato deshidrogenasa se inactiva por fosforilación mediada por la piruvato deshidrogenasa quinasa. Esta enzima es capaz de fosforilar a 3 residuos de serina en la E1, inhibiendo a la piruvato deshidrogenasa. Por otra parte, la enzima se activa al desfosforilarse por acción de fosfoproteína fosfatasas. Entonces la piruvato deshidrogenasa se inactiva por fosforilación y se activa por desfosforilación. A su vez, estas enzimas, la piruvato deshidrogenasa quinasa y la fosfoproteína fosfatasa, son reguladas alostéricamente por sustancias relacionadas con la reacción. Como podemos ver, la piruvato deshidrogenasa quinasa es activada también por acetilcoenzima A, ATP y NADH, que son productos de la reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa. Es decir, incluso dos de estas sustancias, ¿verdad?, el acetilcoenzima A y el NADH, que son inhibidores alostéricos de la piruvato deshidrogenasa, también son activadores alostéricos de la piruvato deshidrogenasa quinasa, que inhibe reacción. Por otra parte, la piruvato deshidrogenasa quinasa es inhibida alostéricamente por piruvato. Entonces, cuando hay altas concentraciones de piruvato, se inhibe la fosforilación, lo cual hace que se active la piruvato deshidrogenasa. Finalmente, la fosfoproteína fosfatasa es activada alostéricamente por el calcio. Entonces, cuando la concentración intracelular de calcio aumenta, se activa la fosfoproteína fosfatasa, lo cual lleva a la desfosforilación de la piruvato deshidrogenasa y aumento de su actividad. En este gráfico se ilustra esquemáticamente todo lo que hemos explicado. Podemos ver entonces el complejo piruvato deshidrogenasa cuando está desfosforilado se encuentra activo, ¿verdad? Y cuando se fosforila se vuelve inactivo. Aquí en amarillo podemos ver el complejo piruvato deshidrogenasa fosforilado inactivo. Más abajo vemos la reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa, ¿verdad? La piruvato deshidrogenasa realiza la descarboxilación oxidativa del piruvato, dando como productos acetilcoenzima A, NADH y dióxido de carbono. Podemos ver entonces, por un lado, que los propios productos de la reacción, el NADH y acetilcoenzima A, funcionan como inhibidores alostéricos de la piruvato deshidrogenasa. Aún estando esta desfosforilada, puede ser inhibida alostéricamente por el NADH y acetilcoenzima A. Además, el complejo piruvato deshidrogenasa puede ser fosforilado por la piruvato deshidrogenasa quinasa, un proceso que requiere gasto de ATP. A su vez, la acción de la piruvato deshidrogenasa quinasa es activada o acelerada por sus efectores alostéricos positivos, que son ATP, acetil-CoA y NADH. Como podemos ver entonces, el NADH y el acetilcoenzima A promueven la inactivación de la piruvato deshidrogenasa por dos mecanismos diferentes, inhibiendo alostéricamente a la propia enzima, piruvato deshidrogenasa, o bien activando alostéricamente a la quinasa que produce su inactivación. Por otra parte, la piruvato deshidrogenasa quinasa es inhibida alostéricamente por el piruvato. En cuanto a la piruvato deshidrogenasa fosfatasa, esta cataliza la hidrólisis del grupo fosfato con la consecuente activación de la piruvato deshidrogenasa. Esta es activada alostéricamente por el calcio. La actividad de la piruvato deshidrogenasa también es regulada a largo plazo. Hablamos entonces de regulación génica. Sin embargo,
Esta regulación génica no opera directamente sobre la piruvato deshidrogenasa, sino sobre la enzima que fosforila la piruvato deshidrogenasa, que es la piruvato deshidrogenasa quinasa. Esta enzima puede ser regulada por nutrientes y también a nivel hormonal. Se sabe, por ejemplo, que la insulina puede reducir la actividad de la piruvato deshidrogenasa quinasa, activando entonces a la piruvato deshidrogenasa. El ayuno y la dieta rica en grasas aumentan la actividad de la piruvato deshidrogenasa quinasa, reduciendo entonces la actividad de la piruvato deshidrogenasa. Estos efectos son resultado de la regulación de la transcripción de la piruvato deshidrogenasa quinasa por estos factores. En este esquema podemos ver un resumen de los factores regulatorios que afectan la actividad de la piruvato deshidrogenasa quinasa y piruvato deshidrogenasa fosfatasa y por ende determinan la actividad de la piruvato deshidrogenasa. El ATP, el NADH y el acetilcoenzima A actúan como efectores alostéricos positivos de la piruvato deshidrogenasa quinasa. En cuanto a los glucocorticoides, una dieta rica en grasa y condición de ayuno también favorece la mayor síntesis de piruvato deshidrogenasa quinasa actuando a nivel génico. Asimismo, entre estas sustancias, el NADH y el acetilcoenzima A actúan también como inhibidores alostéricos de la piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa quinasa es inhibida alostéricamente por el piruvato. También la síntesis de la enzima se reprime por acción de una dieta rica en hidratos de carbono y elevadas concentraciones de insulina. Aquí también existe un agente con acción terapéutica que es el cloroacetato, que inhibe farmacológicamente la expresión del gen para la piruvato deshidrogenasa quinasa, promoviendo una mayor actividad de la piruvato deshidrogenasa. Finalmente, como hemos mencionado, el calcio activa alostéricamente a la piruvato deshidrogenasa fosfatasa. Más de una vez habrán escuchado hablar de la toxicidad del arsénico o de los compuestos arsenicales orgánicos. Entonces, los efectos tóxicos del arsénico se explican en gran medida por la acción de el ion arsenito o los arsenicales orgánicos sobre la piruvato deshidrogenasa. Específicamente, el ion arsenito puede unirse a los grupos sulfidrilo de la dihidrolipamida en estado reducido y formar un complejo covalente, lo cual provoca la inactivación de la enzima. Lo mismo ocurre con los arsenicales orgánicos. Entonces, esta unión covalente del arsénico a la coenzima derivada del ácido lipoico explican la toxicidad del arsénico y los compuestos arsenicales. Bien, a lo largo de esta presentación hemos adquirido algunas nociones básicas acerca del metabolismo oxidativo, las etapas implicadas en el proceso y además hemos estudiado en profundidad la reacción de descarboxilación oxidativa del piruvato, que constituye la primera etapa del metabolismo oxidativo de los hidratos de carbono. Entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.